Mientras estábamos en la alabanza me llegaba a la mente algo importante como cristianos. Como decía en la primera enseñanza, muchos de los jóvenes que están aquí pues ya entregaron su vida al Señor. Muchos están ya sirviendo al Señor, muchos están enfocados ya en el camino. Pero quizás hay otro grupo que son cristianos, pero han estado batallando, luchando con sus deseos, con el pecado. Pero también puede que haya un tercer grupo y son los que no conocen de Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 1, 16 y 17, dice que el evangelio, es decir, el mensaje de que Jesús murió en la cruz por tus pecados y los míos, ese mensaje, cuando lo escuchamos y lo creemos, dice la palabra, es poder de Dios para salvación. Así de sencillo, Dios nos ha traído la salvación. Bien sencillo, escuchas el mensaje, le pones atención, el Espíritu Santo arroja luz en tu corazón y expone tu pecado, pero luego te da la solución. Jesús murió para perdonarte y para que tengas vida eterna. Cuando en la Biblia leemos acerca de las personas que tienen o necesitan del perdón de Dios, yo sé que muchas veces podemos compararnos con los malos de allá afuera, entre comillas, ¿no? Y decimos, no, yo no soy como el que mató allí, yo no soy el que usa drogas, o yo no soy el que hace aquello. Pero quiero que noten algo en la Biblia. Cuando Jesús le dice a una persona que tiene que nacer de nuevo, se lo dice a una persona moralmente correcta. Es decir, Nicodemo en Juan 3 tiene una conversación con Jesús. Nicodemo, ¿quién era? Era un maestro de la ley, lo que hoy entenderíamos como alguien que tiene un PhD en theology, alguien que tiene un doctorado en teología, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, la Biblia. Y Jesús le dice a este hombre, quien vivía cada día bajo sacrificios, ayunos, se congregaba, trataba lo más que podía de no pecar, conocía la Biblia de memoria, por así decirlo, y a esa persona Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo, es necesario nacer de nuevo. Y le dice en Juan 3, el que no nace de nuevo no puede ver, es decir, entender el reino de Dios. Y luego le dice, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Significa que cuando escuchamos la palabra de Dios, el evangelio, alguien nos dice, Cristo te ama, murió por ti en la cruz, por tus pecados, y te dice, arrepiéntete y sigue el camino de Jesús. En ese momento, si crees de todo corazón, eres salvo, naces de nuevo. En ese momento, el Espíritu de Dios viene a tu vida. Y Jesús le dice a Nicodemo, porque podría algunos de ustedes jóvenes preguntarse, ¿cómo nacer de nuevo? El mismo Nicodemo que conocía la palabra le dice, ¿quiere decir que yo tengo que volver a entrar en el vientre de mi madre y volver a nacer? Y Jesús le dice, no, el nuevo nacimiento espiritual es como el viento. ¿Cuántos pueden ver el viento? Levante su mano. Nadie. ¿Cuántos pueden ver el efecto del viento? Cuando usted ve un papelito en el aire, ¿qué dice? Uno dice que hay un fantasma llevándolo, ¿verdad? No, es la brisa, el viento. Entonces, podemos ver los efectos del viento, pero no podemos ver en sí el viento, no se ve. Jesús le dice, así es todo aquel que es nacido de Dios. Por la fe nacemos de nuevo y desde ese día comenzamos a experimentar deseos nuevos. Dios nos da espíritu nuevo. El pecado mató nuestro espíritu y nos desconectamos de Dios. Todo ser humano tiene tres partes. Cuerpo, ya yo hablé del cuerpo y el alma, pero también somos espíritu. Y cuando estamos muertos espiritualmente, significa que no tenemos comunicación con Dios. El puente que nos unía a Dios se cayó. Estábamos espiritualmente muertos. Por eso es que cuando alguien cree en Jesús, entrega su vida a Jesús, el Espíritu viene y el Espíritu de Dios viene a morar en tu vida.
en la mía. Y comienza ahora a producir deseos de Dios, deseos de hacer la voluntad de Dios, de vivir para Dios. Pero la lucha continúa porque tu carne pues está viva, tu voluntad es libre. Y ahora tenemos una lucha diaria de vivir espiritualmente o carnalmente, vivir en desobediencia o en santidad, si jugar videojuegos o leer mi Biblia, si entrar en el Instagram o servir a Dios. Es la lucha ahora para los jóvenes. Y mientras más estamos en la palabra, más desarrollamos el carácter de Cristo, vida nueva. Vida nueva ahora es vivir como Jesús vivió. Antes de que Jesús viniera a esta tierra, el ser humano vivía en una vida relativa. Se comparaban. Yo soy más bueno que tú eres más bueno que yo, y ahí la llevábamos. Pero luego cuando Jesús viene a esta tierra y vive una vida perfecta, todos se quedaron como, ¿darme otra mejilla? ¿Ir la milla extra? ¿Perdonar al ofensor? ¿No codiciar con mis ojos? Y ahí la lista, y ahí comenzamos a ver en Jesús que estábamos mal. Bueno, en esta segunda enseñanza voy a compartir un tema que se va a titular Andando en vida nueva. ¿Andando qué? En vida nueva. ¿Cuáles son los beneficios de la vida nueva que ahora tenemos en Cristo? Después que aceptamos a Jesús, ponemos nuestra confianza en Él, creemos de todo corazón, el Señor mira tu corazón, ve tu fe y deposita en un instante su espíritu. En ese momento, la conversión o la evidencia no es en un segundo, sino lo que sucede después de esa decisión. Muchos de ustedes pusieron su confianza en Jesús y sabemos que en un segundo pues no se puede descifrar si fue genuino o no. De la única manera que sabemos si en verdad creyeron en Jesús es cómo viven después de la decisión. Como yo sé cuando me casé con mi esposa que la amo, no el día de la boda, ese día es todo fiesta, sino después que me caso con ella todos los días en una evidencia de amor, fidelidad, respeto, servicio, etc. Lo mismo pasa con el Señor. Segunda de Corintios 5:17 es el texto que hemos estado viendo para esta serie, esta conferencia. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Bueno, en este verso aparece una palabra importantísima y está muy pequeñita, son 2 letras, es la palabra en. Cuando yo vine a este país, yo nací aquí, pero cuando regresé de la República Dominicana me crié allá. Vine a Estados Unidos y no sabía inglés. Y cuando mi hermano me pasaba a buscar, me decía, ¿dónde estás? Yo le decía, I'm in the park. Y luego mi hermano entraba al parque y daba 1000 vueltas buscándome. Yo estaba afuera del parque. Me estaba buscando adentro y luego me ve sentado afuera, me dice, you're not in the park, you were at the park. Yo no sabía distinguir esas palabras al principio de aprender inglés. La palabra en inglés, en griego, que es el original de la Biblia, el Nuevo Testamento se escribió en griego, significa estar dentro, estar en. Ustedes ahora mismo están dentro de esta iglesia. Escucho que hay gente allá afuera, están fuera de la iglesia. Pues aquí la palabra en es muy importante porque ahora nosotros hemos entrado en una relación con Dios a través de Jesucristo. Y estar en Cristo es vivir como Él vivió, es confiar en Él plenamente, es depositar nuestro corazón en Él, es cada día vivir bajo el temor de su palabra, obedecer la palabra de Dios, lo que conocemos como la Biblia. El apóstol Pablo nos habla de nuestra vida pasada en 3 áreas. Pablo mismo reconoce que él también, el apóstol Pablo, anduvo bajo el gobierno de su vieja naturaleza, el antes de Cristo. Y en Efesios 2, verso 1, en la versión de la Biblia Nueva, Biblia Viva, dice, antes de ser cristianos, dice esta versión, ustedes estaban, escuche bien, muertos para Dios a causa de sus delitos y pecados. Aquí muerte es espiritual. Dice el verso 2, vivían siguiendo la corriente de este mundo. ¿Qué significa esto?
Bueno, estos textos que estoy leyendo son un tanto misteriosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí dice que antes vivíamos arrastrados por la corriente de este mundo. ¿Cómo nos arrastraba la corriente de este mundo? Bueno, la influencia de este mundo arrastra, nos jala a través de los deseos de la carne. Nos arrastra en pensamiento, filosofía, ideologías, y nos siembra a través de los medios sociales, televisión, la radio, la música, los famosos, y envían un mensaje, y los que son atraídos por esto, I want to be like this person. Yo quiero ser así, yo quiero alcanzar esto, y ahí vamos siendo arrastrados. Bueno, eso significa que el mundo nos arrastra. Bueno, en Cristo es donde podemos hacer, ¿cómo lo explico? Distinción cuando el mundo me está jalando o cuando estoy caminando con Jesús. Antes de Jesús no teníamos eso. Antes de Jesús yo no sabía cuando el mundo me estaba arrastrando. Para mí era normal pecar. Para mí todo lo que el mundo proyectaba era muy normal. Sin embargo, conocemos a Jesús, somos expuestos a la palabra de Dios y comenzamos a aprender y decimos, oh, ahora entiendo que esto está mal. Dice luego, vivían siguiendo la corriente de este mundo, obedecían los dictados o órdenes del príncipe del imperio del aire, este es Satanás, quien ahora mismo está operando en el corazón de los que se rebelan contra el Señor. Todo el que no vive u obedece la palabra de Dios queda expuesto a tres sabidurías que Santiago le llama la sabiduría animal, sabiduría de este mundo o la sabiduría de Satanás. Y es cuando venimos a Jesús que comenzamos a encender la luz. Yo siempre uso una ilustración de que hace unos meses atrás yo estaba pintando mi aposento de blanco, según yo, y estábamos pintando. Yo antes era diseñador gráfico y conozco un poco de colores, tengo ojos para los colores. Y la persona que estaba pintando nuestro aposento, estaba pintando y yo miraba y decía, ¿es blanco? Y como que lo dudaba porque era un gris tan claro, tan clarito el gris que parecía blanco. Y yo decía, miraba el galón de la pintura y decía white. Miraba la pared y se veía como que no era white. Y estaba confundido. Luego abrí otra lata, otro galón de pintura. Lo abrí y esa sí era blanca. Y cuando le pasó el rolo así, al lado del gris, se veía la diferencia clara. Y ahora con el blanco puro al lado del gris clarito, se podía distinguir la diferencia. Lo que pasó fue que en la otra pintura yo había echado un poco de pintura negra y se ligó con la blanca y se puso gris clarito. Light gray looks like white. Pero cuando le puse la blanca dije, bueno, cuando Dios, el Señor, viene a nuestra vida, comenzamos a entender las cosas de este mundo mejor. Antes pensábamos que todo era blanco. Antes pensábamos que todo era permitido and everything is okay, I can do whatever I feel like. Hasta que la palabra comienza a exponer nuestro corazón. Bueno, Satanás así opera en las mentes de los que no están en la palabra, los que no andan en la pintura blanca, si me doy a entender. Dice Pablo más adelante en el verso 3, nosotros mismos éramos así, obedecíamos los malos deseos de nuestra naturaleza, dice, y nos entregábamos a las perversidades de nuestras pasiones y malos pensamientos. Merecíamos ser castigados por la ira de Dios como todos los demás, dice Pablo. La Biblia, la Reina Valera, que mayormente en español ustedes leen, lo dice de esta manera porque habla de tres cosas importantes. Estas tres cosas que les voy a mencionar es donde el pecado opera, es donde el pecado se asienta, es donde Satanás tira para gobernar tu vida. Efesios 2:3, en esta versión Reina Valera dice, entre los cuales también todos nosotros, dice Pablo, vivimos, tiempo pasado, en otro tiempo. Número 1, en los deseos de nuestra carne. Los deseos de la carne son los impulsos del corazón que gobiernan nuestra voluntad. Cuando tenemos deseos desmedidos, deseos que no debemos tener, inmoralidad sexual, cuando comemos de más, cuando compramos de más, cuando queremos venganza, cuando nos hacen mal, son deseos de la carne. Cuando queremos más deleite
¿Qué responsabilidad? Son deseos de la carne. Dice, en otro tiempo los deseos de nuestra carne, y luego dice, y haciendo la voluntad de la carne, obedecíamos la carne. Y luego dice punto 3, y también obedecíamos los pensamientos de la carne. 3 cosas: deseos, voluntad, pensamientos. Bueno, si ustedes no conocen la palabra de Dios, si no abren la Biblia cada día, ¿cómo ustedes van a distinguir los ataques del enemigo, los deseos de la carne, las inclinaciones del pecado? O sea, ¿cómo lo van a distinguir? No van a poder. Y por eso es que en Vida Nueva necesitamos la palabra de Dios, porque es como la luz de nuestro caminar. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Caminamos en la palabra. Pablo menciona 3 aspectos de la vida donde el pecado encuentra su asiento, donde te gobierna. Cuando hablamos de idolatría, usted ve en la Biblia que dice idolatría, le voy a poner un ejemplo para ustedes. ¿Qué sería? Los griegos utilizaban una frase para hablar de los deleites desmedidos. Escuchen esto: el corazón, que al principio hablamos del alma, el corazón, escuche esto, jóvenes, el corazón no tiene fondo, no tiene bottom. Significa que el corazón no se llena con nada material. Si tú le echas al corazón 3,000 millones de dólares, se queda vacío. Si tú alcanzas todas tus metas en este mundo, tu corazón sigue vacío. Si tú llegas a ser la persona más famosa, más poderosa, más seguida, tu corazón sigue vacío. La Biblia dice que el corazón es como el Abadón. El Abadón es como un abismo, the abyss. Solamente cuando Jesús entra, dice la alabanza, Él lo llena todo. Pero escuchen lo que dicen los griegos. Los griegos tenían 2 extremos. Uno era sacrificio, dolor. Sacrificio en el sentido de sufrir, sufrir, sufrir para alcanzar un nivel de vida más alto. Ese era un lado. Pero ellos tenían otra parte, que es de donde la palabra hedonic, hedonismo, aparece en la Biblia en griego, que significa deleite. Y los griegos, por otro lado, se daban todos los gustos. Entraban en desenfreno sexual, comían en glotonería sin freno, hacían todo lo que le traía deleite a la carne. Y sacaron una palabra los filósofos que se llamaba, la frase, hedonic treadmill. Diga conmigo, hedonic treadmill. ¿Qué significa esto? Bueno, significa, escuche esto porque le va a servir de mucha importancia. El hedonic treadmill significa que cuando alguien usa drogas, acuérdense que las drogas traen placer. ¿Sí sabían eso, verdad? Las drogas traen deleite, aunque destruyen, pero la razón por qué la gente lo usa es porque trae un deleite temporal. Si una persona usa drogas hoy y esa droga, vamos a decir 1 gramo de drogas, lo lleva a un 5% de deleite, al otro día, para volver a tener el mismo 5% de deleite, tiene que usar el doble. Y para el otro día tener el mismo deleite de las drogas, tiene que usar el triple. Eso significa hedonic treadmill. Se lo voy a traducir a ustedes. Cuando ustedes juegan videojuegos, los videojuegos están diseñados para que tu dopamina se entretenga, sientas un placer mientras estás jugando, rewards, recompensa a tu cerebro. Entonces, si no tienes dominio propio, si no tienes el poder del Espíritu en tu vida, vas a incrementar cada día 1 hora de videojuegos, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, y hasta que papá no viene y te saca del cuarto, ahí estás todo el día jugando videojuegos, porque quieres el mismo placer que sentiste ayer. Lo mismo pasa con los medios sociales. Los medios sociales tienen lo que se llama the bottomless option. Antes, cuando nosotros veíamos internet, entrabas a una página, veías una parte y abajo decía next y le dabas next. Pero ahora no, ahora tú entras a YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, Pinterest y le das para abajo y le das para abajo y le das para abajo. Esto es una pregunta honesta. ¿Cuántos de ustedes han dicho mirando social media, dice, ya no voy a ver más, y le da y no pueden parar? ¿Alguno honesto aquí? Yo sé que no todos van a levantar la mano.
Pero hay momentos donde tú dices, ya lo voy a pagar y le das y le das y le das y le das. ¿Saben por qué? Porque cada vez que el cerebro ve algo nuevo, una novedad, quiere seguir, quiere seguir, quiere seguir. Bueno, ahí es donde perdemos el control. Yo estoy usando ejemplos sencillos. Si ustedes traducen esto en un ámbito ya cuando sean adultos, lo mismo va a pasar con el dinero, cómo manejan el dinero. Y comprar y comprar. Y cuando mal usan el dinero, serán esclavos del trabajo. Y por eso caen en idolatría. No sé si me doy a entender. El apóstol Pablo habla de los deseos de la carne, de la voluntad de la carne y los pensamientos. La madurez, jóvenes, escuche bien, madurar significa que a pesar de que tengo deseo de hacer esto, que se siente bien, mi responsabilidad es atender esto. Como yo les decía, los niños, si ustedes los dejan, juegan todo el día, ¿sí o no? Pero luego ese niño hay que enseñarle, mira, ya, ¿sí? 2 horas jugando, ya, vamos a hacer la tarea, vamos a comer, vamos a bañarte. Eso es un niño. Un adolescente ya más o menos entiende, pero igual hay que sacarlo de la computadora, de los videojuegos, para que atienda sus responsabilidades. Porque luego cuando se case y tenga sus hijos, imagínense metido en el cuarto jugando videojuegos. Bueno, eso nada más es la responsabilidad humana de todos los días. Pero escúchenme bien, el pecado cada día más nos mete más en adicciones. Hoy, cuando yo predicaba hace 5 o 6 años, yo no podía desde el púlpito casi mente hablar de la pornografía, porque había niños en la iglesia y no quería despertarle la curiosidad. Pero hoy los niños de 5, 6 y 7 años con un dispositivo están viendo pornografía. Y por eso ya lo puedo decir a voz abierta. Puedo hablar de esto de manera abierta. Jóvenes, este mundo, como decía la alabanza, no es su hogar. Este mundo lo único que quiere es absorberlos a ustedes. Este mundo no está interesado en ustedes. Este mundo no fue el que murió por ustedes. Este mundo no es el que quiere su bienestar. Este mundo está bajo un sistema, dice la Biblia, de Satanás, que todo lo que su sistema mundial hace, pues es hacernos adictos a lo material, a lo terrenal, enfocarnos en el aquí y en el ahora. Y aunque Dios de manera soberana nos permite graduarnos de la universidad, tener familia, tienen que caminar esta vida nueva en Cristo sabiendo que ustedes no pertenecen aquí, no somos el mundo. ¿Sí están entendiendo, jóvenes? ¿Cuántos jóvenes cometen ese grave error de pensar que cuando hacen su propia voluntad son libres? No sé si has escuchado a alguien que dice, es que yo quiero hacer esto, no quiero que nadie me gobierne. Piensan que por hacer eso son libres en la vida. 2 Corintios 4, fíjense lo que dice. 2 Corintios 4, versículo 3. Dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, se entiende que escondido el mensaje, dice, entre los que se pierden está encubierto. Encubierto significa escondido, ¿verdad? Dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, de los que no creen. Quiero que noten que el Dios de este siglo aquí es Satanás. Dice, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El evangelio nos trae la persona de Dios a nuestra vida. Dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos. O sea, no estamos hablando de nuestra vida en lo personal. Dice, sino a Jesucristo como Señor, Señor de nuestra vida, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Ahora mismo los hermanos de esta iglesia están sirviéndole a ustedes para que ustedes reciban el evangelio, para que ustedes reciban vida nueva en Dios. Dice el verso 6, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, dice, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo explico. Cuando el evangelio es predicado, joven, a tu vida, Dios está arrojando luz a tu corazón. Esa luz expone tu pecado.
Es por eso que el evangelio es incómodo. Usted se da cuenta allá afuera las religiones cuando alguien te dice, ¿te puedo hablar de tal religión? Y nadie se molesta. Creo que fue en el día de ayer, andaba con el pastor en un lugar por ahí donde hay muchos museos. Y ahí estaban los budistas y los que creen en la reencarnación y la gente se para y no hay problema, nadie le dice que se quite de ahí, no pasa nada. Pero en el momento que tú sacas el evangelio, la gente comienza a molestarse y cambia la cara y te cambia el tema y hablamos después, porque el evangelio apela a tu conciencia. El evangelio molesta el pecado. El evangelio es como cuando tú quieres dormir largas horas y alguien a las 5 de la mañana te enciende la luz y tú apagas esa luz. Así es el evangelio. Molesta, ¿por qué? Porque somos pecadores todos. Cuando tú eres confrontado por la palabra te sientes como expuesto. Pero aquí dice el texto que el enemigo nubla los ojos de aquellos que no quieren creer, para que no vean a Jesús por medio del mensaje, para que no sean salvos, para que sigan en sus vidas de adicción, para que nunca tengan libertad en el Señor. En la Biblia encontramos muchos ejemplos metafóricos, como por ejemplo ya leímos en la primera enseñanza de Ezequiel, que dice que Dios cambiará nuestros corazones de piedra por uno de carne. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo le pregunto a ustedes de manera personal, ¿tienes corazón de piedra? La mayoría me dirían, no, pastor, yo soy una persona muy amable. Pero la idea de corazón de piedra, corazón de carne significa que cuando tenemos vida nueva, escuche esto, comenzamos a vivir más interesado por el bienestar de los demás que el mío propio. Corazón de piedra ahí es que antes yo era egoísta, nada más lo mío, los míos, lo que me den a mí, lo que yo quiero. Pero cuando Cristo viene a tu vida, que llena tu corazón, el efecto es servir a los demás, servir a los otros, estar interesado por la salvación de los que se pierden, estar interesado por tu amiguito que sufre de depresión, tu amiguita que se quiere suicidar. Eso es vida nueva. Tú eres como una luz en las tinieblas de muchos y la gente sigue la luz. Ezequiel 36 también dice que seremos limpiados con agua pura de nuestras inmundicias. Pablo nos dice en 1 Corintios 2 que ahora tenemos la mente de Cristo. Tenemos la mente de Cristo. Hemos recibido vida nueva en Cristo, corazón nuevo, limpieza espiritual. Ahora tenemos la mente de Cristo. Sin embargo, nada de esto tendría efecto si no obedecemos la palabra de Dios. Es posible que algunos de ustedes ya hayan nacido de nuevo, entregaron su vida al Señor, pero quizás se quedaron como bebés espiritual. Quizás no avanzaron, quizás no están obedeciendo la palabra, porque de nada sirve que yo entregue mi vida a Jesús hoy y mañana siga viviendo igual como vivía antes. Acuérdense que vida nueva también es camino nuevo. Todas estas cosas que son nuevas en Cristo fueron dadas para producir fruto, entiéndase, para que vivamos, para servir a los demás. Este mundo, jóvenes, cada día hace a la gente más insensible. Cada día la gente centrada en su teléfono, dispositivo, ignorando a los demás. Cada día los jóvenes son más antisociales. No les gustan convivir porque están centrados en sus dispositivos. Y no se dan cuenta que eso causa a largo plazo lo que se conoce como sociopatía. Sociopatía significa no le gustan relacionarse con nadie. Y el alma fue creada para relacionarnos, jóvenes. Pero algo mucho peor. ¿Qué pasa con una persona que tiene una disociación humana con los demás? Que no se relaciona, que no ve al otro como un ser humano. Nos estamos convirtiendo en robots. Este mundo lo que está haciendo es convirtiéndonos en androides, robots. Que todo lo que hacemos desde que nos levantamos es abrir el dispositivo. Ya no levantamos la mirada, ya no miramos a los ojos. Y de eso es lo que el Señor nos quiere salvar, darnos vida nueva. Usemos el ejemplo de Génesis. Génesis usa una ilustración en la creación, o más bien dicho, Juan toma del Génesis, mejor dicho,
ilustra nuestra creación en Dios, nuestra vida nueva. Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. El principio. Pero luego noten lo que dice: y la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas. Así estaba la tierra. Bueno, así como la tierra, mis hermanos, todos nosotros estábamos también en desorden, vacíos y en tinieblas. Por lo menos así estaba yo. Es por esto que luego en el verso 3 de Génesis, escuche porque esos principios son importantes, dice: dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando usted llega a su casa y está bien oscuro, y usted, como conoce su casa, pues hasta con los ojos cerrados encuentra el switch y prende esa lámpara, inmediatamente se van las tinieblas, ¿sí o no? Lo mismo pasa cuando un cristiano, una persona nueva en Cristo, llega a un lugar. Dice la palabra que debemos de ser luz en este mundo. La luz en la Biblia simboliza muchas cosas, pero le voy a mencionar alguna. La luz en la Biblia habla de la iluminación de la mente, es decir, Dios nos da entendimiento de la Biblia. Es por eso que alguien que no conoce a Jesús quizás hasta le aburre el mensaje. Dice: ay, ¿cuándo se va a acabar? Pero una vez conoces a Jesús, esto se convierte en tu oxígeno espiritual, que no puedes ni respirar sin la palabra. Como luego te van a decir: tú todo es la Biblia. Dice: claro, es la palabra de Dios. La luz dice que desaparece las tinieblas. La Biblia, cuando habla de aquellos que andan en justicia, le llama hijos de luz. Ya cantamos esa alabanza. Somos ahora hijos de luz. Pero sobre todo, mis hermanos, la luz representa la vida de Dios. ¿Qué representa? La vida de Dios. En Juan 1, noten que vamos al Nuevo Testamento. Juan va a tomar del ejemplo del Génesis. Dice: en el principio era el verbo. Aquí verbo es the word, la palabra. Es lo mismo, ¿ok? Van a ver esa palabra verbo. Verb is in action. Is the word in action. Esa es la idea, ¿ok? En el principio era el verbo. Dios decía y era hecho. Y ese verbo era con Dios. Y luego dice: y el verbo era Dios. Escuche, eso es importante. La palabra es Dios. Pero ¿cuándo es que Dios entra en tu vida? Cuando escuchas con fe. Ya luego, si usted toma notas, anote Hebreos 4:2. Dice que el pueblo que Dios sacó de Egipto no les aprovechó el oír, porque su oír no fue acompañado de fe. Es decir, oían pero por obligación. No escucharon con fe, creyendo que la palabra es de Dios. Sigo leyendo el verso 2. Quiero que noten lo que dice de Jesús. ¿Están aquí, jóvenes? Quiero que noten el verso 2. ¿Por qué? Porque nosotros adoramos a Jesús. Jesús es el creador, dice la Biblia. Dice: este era en el principio con Dios. Y luego dice: todas las cosas por Él, Jesús, fueron hechas. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Es decir, Jesús es el creador de todo el universo, de tu vida y la mía. Y luego dice: en Él estaba la vida. Notan que no dice Él tenía vida para dar. No, Él es la vida. Él es la vida. Nada más, jóvenes, para que tengan una idea. El sol es sustentado por Dios. Ahora, yo les pregunto: ¿el sol se apaga de noche? Es que mi abuela decía: voy a salir cuando el sol esté frío. Pero es un decir, ¿no? Es cuando llegue la tarde. Pero el sol es una estrella, mis hermanos, que emana. Esta mañana me levanté, estaba bien frío antes de salir el sol, y estaba como a 40 y tanto la temperatura, estaba frío. Y cuando yo vi esa línea, ¿verdad? Así que sale el sol, y yo pasé la línea así, y ya sentí el calientito ya. Digo yo: ay, ya se siente caliente. Ese sol que ven ahí, que ilumina allá afuera, es creado por Dios, pero sustentado por Él. Ilumina, da vida, da calor. Es un ejemplo figurativo de lo que es la vida nueva en Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres.
Los hombres aquí, los seres humanos. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron, no aguantaron la luz, por eso se disipan. Qué impresionante, jóvenes, que el Dios de la creación haya decidido venir a este mundo en un cuerpo humano para salvarnos a nosotros. Qué impresionante. Juan dice que el verbo es Dios, la palabra es Dios. Es decir, Dios es su palabra, y cuando tú escuchas la palabra con fe, entra en tu corazón, te salva y te transforma. Esa es la vida nueva que recibimos. Pero hay un dato importante, que esto va a ser muy práctico para los que estudian la Biblia, los que abren la Biblia cada mañana, cada tarde, para que no la desprecien. Cuando el Señor hizo los cielos y la tierra, al principio dice que la tierra estaba desordenada, vacía, en tinieblas. Así estamos nosotros igual, según Pablo dice en Efesios 2. Pero luego dice la Biblia, dice, sea la luz. No dice hágase la luz. ¿Por qué no dice hágase? Todo lo demás, el Señor dijo, hágase los cielos, la tierra, las lumbreras, animales, pero la luz dijo sea. Porque allí la luz es la vida de Dios. Dios no es un ser creado, Dios es vida. Cuando dice la palabra sea la luz, jóvenes, la tierra se llenó de la vida de Dios. Escuche esto. La tierra se impregnó de la vida de Dios. Después de ese verso, más abajo dice, y mandó Dios a la tierra que produzca frutos. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estamos por el Génesis? Porque una vez tú naces de nuevo, una vez tienes vida nueva en Cristo y tú obedeces la palabra, el mandamiento de Dios, de tu vida por el Espíritu sale frutos nuevos. ¿Qué son frutos? Tu carácter más y más como el de Cristo, más perdonador, más amable, paciencia, amor, mansedumbre, todo lo que queremos ser que no podemos ser humanamente. Dios nos da eso. Juan 1:9, más abajo, fíjense lo que continúa diciendo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Escuchen esto. Ese Big Bang que les enseñan en la escuela, pues Dios fue el que lo explotó. Fue Dios que hizo el Big Bang, el Big Boom. Y la luz allí es la vida de Dios. No como hoy enseñan en las escuelas del darwinismo y todo eso de la evolución. No, Dios creó los cielos y la tierra. Y Juan toma de eso, y fíjense lo que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. El Creador vino a este mundo. Y dice, en el mundo estaba, fíjense lo que dice el texto, y el mundo por él que fue hecho. Ese fue el que vino a morir por nosotros, el que hizo todo. El mundo fue hecho por él, dice, pero el mundo no le conoció. Aquí no le conoció significa que lo vieron como un hombre sencillo, no creyeron que era Dios. A lo suyo vino, a los judíos, y los suyos no les recibieron, los que lo mataron. Mas a todos los que les recibieron, aquí recibir es creer con el corazón. A los que creen en su nombre les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Luego dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Es decir, este nacimiento es divino y es espiritual. Cuando tú pones tu vida en las manos de Jesucristo, naces espiritualmente por obra divina y espiritual. Cuando nacemos de nuevo, Dios nos resucita espiritualmente. Efesios 2:5 dice que aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Y juntamente con Él, dice, nos resucitó. Bueno, jóvenes, si usted hace una encuesta en la ciudad de San Diego y le pregunta a las personas en la calle, permiso, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿Usted está muerto espiritualmente? Nadie le va a decir, sí, claro que sí. No, mis hermanos, es cuando el evangelio viene a tu vida, arroja luz, que tú ves tu muerte. El profeta Isaías, un hombre de Dios, cuando vio la presencia de Dios, dijo, ay, soy hombre muerto. Un profeta de Dios se vio en el espejo de la santidad de Dios. Por eso les digo que si ustedes se comparan con los del mundo, ustedes son Jesucristos pequeños.
Pero cuando nos comparamos con el Jesús que vino a la tierra, su carácter, nos quedamos muy cortos. Esa es la vida nueva que debemos de perseguir. Dice, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Significa que nos ha dado promesas eternas, jóvenes. 100 años que tú vivas en esta tierra comparado con una eternidad, piénsenlo, calculen bien. Ustedes quizás se encierren en el aquí, el ahora, el mañana, el hoy, pero acuérdense, viene una eternidad. Cuando cerremos estos ojitos de esta tierra y lo abramos, en un segundo estará Dios de frente. Y el que dice que es ateo, se le acabará su ateísmo en ese momento, porque tendrá de frente al que decía no creer que existía. Fuimos espiritualmente resucitados en Cristo, jóvenes. Ahora tenemos vida nueva en Cristo por la fe. Pero si algo debo de hacer énfasis es que si nacimos de nuevo, ya creímos en Jesús, pero vivimos igual que antes. Dice 1 Corintios 15, dice Pablo, queridos hermanos, quiero recordarles la buena noticia, el evangelio que les di. Ustedes la recibieron con gusto y confiaron en ella, qué bueno. Dice, si continúan confiando firmemente en esa buena noticia, serán salvos. Pero si no, de nada les servirá el haberlo aceptado. ¿De qué me vale yo cuando conocí a mi esposa, el primer día que era mi novia, decirle te amo con toda mi vida? Y nos casamos y el otro día la dejo. No tiene sentido eso, ¿sí o no? Bueno, cuando decimos creer en Jesús, estamos haciendo un compromiso de seguirle, seguir sus pisadas. ¿Qué es vida nueva en Cristo, jóvenes? Hay que tener un sentido de dirección. ¿Qué es esto? Bueno, son muchas cosas en el sentido de frutos. Pero lo principal, el enfoque es, la vida nueva consiste en ser cada día más como Jesús. El Evangelio de Jesucristo está desde Génesis hasta Apocalipsis. Le pongo un ejemplo muy sencillo, bien rápido. En Juan 14, 17 dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir o recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, le dice Jesús a sus discípulos. Y luego dice, y pronto estará en vosotros. Jesús prometía que vendría a nosotros el Espíritu Santo, jóvenes. Y aquí vemos ese en Cristo otra vez. El texto que leímos al principio, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Y luego dice, esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora estamos en Cristo. Cristo es la Biblia completa. El propósito de la vida cristiana, cristianos jóvenes, no es ser rico, famoso, que Dios nos sane de alguna enfermedad. Él puede hacer todo eso. Pero el propósito de la palabra de Dios es que seamos más como Él, que vivamos como Él vivió. Génesis habla de Jesús como el verbo de vida, la simiente que venció a Satanás, el cordero que cubrió la desnudez de Adán y Eva. Éxodo, encontramos allí el cordero que murió para derramar la sangre que pusieron en los postes y dinteles para que la muerte no los matara. La salvación, el maná, el agua viva, la roca, la vara, la columna de agua y de fuego. Éxodo. Levítico dice que Jesús es puro y Jesús es el Levítico para nosotros. Si usted lee Levíticos, ¿cuántos han leído ese libro? Bueno, si les toca leerlo a la página número 3 van a estar así. ¿Really? No puede ser. Es amazing, o sea, lo que te exige Dios por el libro de Levíticos, tremendo. Jesús es nuestro Levítico. En el libro de Números encontramos la serpiente de bronce, que luego Jesús le dice a Nicodemo, así como el Señor levantó la serpiente de bronce, es necesario que el Hijo del Hombre muera. Y en Deuteronomio encontramos la ley de Cristo, y así toda la Biblia, jóvenes, es de Cristo. Se trata de Jesús. Nos congregamos para adorar a Jesús.
servir a Jesús y ser más como Jesús. Esa es la idea. ¿Qué nos dice todo esto? Que andar en vida nueva es andar en Cristo. El Cristo, al entrar en nuestras vidas, recibimos la nueva naturaleza que antes no teníamos. Jóvenes, yo quisiera ser objetivo en todo lo que estamos enseñando y aquí estamos en un grupo muy grande. Muchos de ustedes se conocen, son hermanos en Cristo, son amigos, amiguitas. Pero cuando volvemos a nuestra casa y recostamos nuestra cabecita de la almohada, ahí es donde cae la realidad de nuestra vida. Cuando estamos frente los unos a los otros, estamos emocionados, contentos, jugando, chistes, comiendo. Pero cuando ustedes estén solos, como se sienten ahí, es lo que define quiénes son. No de sentimientos, sino si están en Cristo, pues no dependen de estar en una fiesta o en un lugar donde haya que estimularlos. Si están en Cristo, sus corazones estarán afirmados en Dios. Pero si no, el peer pressure que ustedes reciben no es poquito. Cuando te miras en el espejo y dices que tienes que parecerte a no sé quién, que tus amiguitos no te rechacen. O tienes, a veces yo en Nueva York, a lo mejor aquí no pase, pero en Nueva York niños de 7, 8 años haciendo TikTok en la calle, haciendo toda clase de moriquetas. Y yo digo, uy, ¿qué están haciendo? Buscando likes. Niños de 7 años. Es impresionante, jóvenes. ¿Qué recibimos en vida nueva para terminar? Recibimos el perdón de Dios. ¿Qué tan grande es el perdón de Dios? Bueno, lo más grande es que nos libra de la condenación eterna del fin de los tiempos. Nos libra de esa condenación. Pero algo importante que les comparto, cuando venimos a Jesucristo, esto es algo que yo lo experimenté así. El día que yo conocí al Señor, jóvenes, ese día yo sentí como que me quitaron un camión de piedras del corazón. ¿Saben por qué? Porque la conciencia está en todo tiempo golpeando tu corazón por la culpa del pecado. Cuando Dios te perdona, esa culpa es quitada y comienzas a vivir una vida liviana, más, por así decir, más en paz. Un ejemplo del Proverbios 28:1 dice, escuche esto: huye el impío sin que nadie lo persiga, mas el justo está confiado como un león. Usted sabe que cuando un niño hace algo mal y el papá llega, nada más con verle la cara le dice, ¿qué hiciste? La cara lo delata, ¿sí o no? Bueno, el pecado siempre está en nuestras conciencias, culpándonos, diciendo, estás mal con Dios, estás mal con Dios. Fíjense, no Satanás, nuestra conciencia. Haz las cosas bien. Y eso es una opresión constante y la mayoría de las personas no saben qué es el pecado. No creen que es el pecado. Dicen, eso es que me está doliendo la cabeza o necesito, ¿verdad?, comer esto o comprar aquello y ya eso se calma. No, es la conciencia que nos dice que estamos mal con Dios. ¿Qué más recibimos en Cristo? Bueno, recibimos un corazón nuevo. Ese corazón nuevo ahora comienza a producir los deseos de hacer la voluntad de Dios. No teníamos estos deseos antes. No teníamos estos deseos. Filipenses 2, versículo 12. Escucha lo que dice. Dice, por tanto, amados míos, está hablando a los cristianos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, le dice, ocupaos en vuestra salvación, ocúpense en la vida nueva que ya tienen. Vivan esa vida nueva según la palabra, con temor y con temblor. Escucha lo que dice luego. Primero Pablo dice, ocúpense por el cual fueron salvados. ¿Ya son cristianos? Ocúpense en las cosas de la salvación. Santidad, servicio, adoración, oración, estudio de la Biblia, servir a los demás, etcétera. Dice el verso 13, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer. Esto es impresionante porque el deseo de congregarnos, el deseo de leer la Biblia, el deseo de orar, el deseo de venir a la iglesia, de servir, de hacer las cosas bien,
Jóvenes, es el Espíritu de Dios que lo produce en nuestro corazón. Es el corazón nuevo que ahora tenemos. Si el Espíritu se va de vacaciones por un mes, ese mes nos olvidamos de Dios por completo. Eso es impresionante. Dios produce el deseo, pero espera que nosotros correspondamos. Dios es quien produce en nosotros el deseo de hacer la voluntad. Él quiere que andemos en vida nueva. Gálatas 5:16 dice: digo pues, andad en el Espíritu. Es decir, andad en la palabra, obedezcan la palabra. Y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el deseo del Espíritu. Y el deseo del Espíritu es contrario al de la carne, y estos se oponen. Noten que cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos vida nueva, comienza una guerra interna. ¿Cuál? Entre tu carne y el Espíritu. Entre lo que tú quieres hacer y lo que Dios quiere que tú hagas. Todos los días esa lucha, todos los días. Por la obediencia y la oración debilitamos el poder de nuestra carne para hacer lo que Dios nos manda hacer. Pablo dice: estos se oponen entre sí. ¿Qué más hemos recibido del Señor? Hemos recibido la mente de Cristo, el entendimiento de su palabra. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural, significa el hombre que no es cristiano, el incrédulo, no percibe, no entiende las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual, aquí habla de un cristiano que vive en obediencia, dice: juzga o entiende todas las cosas. ¿Qué quiere decir? Que el cristiano que es espiritual puede entender el mundo físico, pero también entiende el espiritual. Recibe discernimiento de Dios, entendimiento de las cosas de arriba, no solamente lo que puede ver con sus ojos humanos. La mente de Cristo, mis hermanos, en vida nueva es la capacidad de entender la palabra de Dios con mente espiritual. Pablo nos dice que el espiritual discierne todo, entiende todo, tanto lo terrenal como lo espiritual. Un factor importante, jóvenes, el tener la mente de Cristo, es que nos demanda que nos ocupemos en las cosas de Dios. Un cristiano, aunque haya entregado su vida al Señor, si no vive cada día en la palabra, la carne le va a ganar. Su propia voluntad le va a ganar. No va a poder hacer la voluntad de Dios. Y yo sé que muchos de ustedes quizás hasta han llorado por serle fiel a Dios. En algún momento han sentido: Señor, quiero serte fiel, pero no puedo, decimos. Sí podemos. A veces es que no queremos, porque cuesta. Si ustedes le preguntan, jóvenes, si les pregunto, y no es para que me digan, ¿qué tiempo al día toman de oración? Y pregunta el Señor: ¿y qué tiempo entran a sus redes sociales? Usted se imagina que el Señor en el día del juicio, escuche esto, nos pida nuestro dispositivo para ver el time screen, y luego te pregunte: ¿por qué no oras? Va a estar fuerte, ¿sí o no? Va a estar difícil. Un hermano de la iglesia me dijo: el time screen de la pantalla de tu teléfono te dice cuánto tiempo duras en cada aplicación. Y yo dije: ¿en serio? Y me metí corriendo, dije: tengo que ver cómo estoy usando el teléfono. Y ahí sale todo, tanto en WhatsApp, tanto en Instagram, tanto tiempo. Y luego decimos que no tenemos tiempo para orar. Y cuando viene la tentación del pecado no podemos vencer. ¿Por qué? Porque no andamos en vida nueva. Andamos en la carne y las tentaciones nos vencen. Romanos 8:5 dice: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu se ocupan en las cosas del Espíritu, las cosas de Dios. Porque el ocuparse de la carne es muerte, obviamente muerte espiritual, pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Cristianos, jóvenes, si ustedes viven una vida práctica de estar en la palabra, de oración, de servicio, cuando vengan los momentos difíciles lo van a poder enfrentar. Dios le va a dar la capacidad. Pero hoy la estadística de los suicidios entre jóvenes está muy alta, de depresión. Jóvenes, en mis tiempos, decir que un joven tenía depresión nos reíamos.
Solamente los mayores tenían depresión. Y hoy hay niños con depresión. ¿Por qué usted cree? Por el vacío de su corazón, por la falta de propósito, de identidad, por la falta de entender para qué vive, el propósito de su vida. Dice más adelante el 7, por cuanto los designios, es decir, las decisiones de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Quiero terminar leyendo este texto, Colosenses 3, verso 1. Dice, si pues habéis resucitado con Cristo, si naciste de nuevo, dice, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dice, poned la mira, tu corazón es la mira, en las cosas de arriba. Vivir una vida con las promesas del cielo, de la eternidad. Dice, porque habéis muerto, y aquí muerto significa que ya nuestro pasado murió, las cosas viejas pasaron. Ya no soy el Fleming de antes, ya tú no eres el tú de antes si ya eres cristiano. Ya eres nuevo en Cristo. Dice luego el texto, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y luego dice la promesa, cuando Cristo, vuestra vida, el que nos da vida, se manifieste, es decir, cuando Él venga, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Significa que en aquel día, cuando entremos a esa promesa eterna, jóvenes, entraremos con cuerpos perfectos a la eternidad con nuestro Dios, acompañado de nuestros seres queridos que también creyeron. Si ustedes, bueno, todos nos gustan los finales felices. Las películas son 95% tiro, guerra, bombas, y el último 5% es happy end, ¿verdad? El final feliz. El bueno se salva, el malo muere. Pero si ustedes quieren terminar en la eternidad de manera correcta y también quiere que sus seres queridos van a aprender de cómo ustedes viven, porque tu testimonio y el mío colabora con la salvación de los que no creen. ¿Sí están entendiendo eso? Tu vida nueva es la luz de los que están en tinieblas. Tu vida nueva en Cristo ayuda a aquellos que no ven a Dios. Tu vida nueva es lo que hace a ese Dios invisible, lo haces visible a este mundo en tinieblas. Es tu decisión, joven, cómo vas a vivir después de haber entregado tu vida al Señor. Es tu decisión. Los padres te animan, el pastor ora por ti, te enseña la palabra, los hermanos te dicen, afírmate en el Señor, pero finalmente es tu decisión. Es entre tú y Dios, tú y el Señor. Y yo quiero terminar pues estas enseñanzas ya pidiéndoles a ustedes que se pongan primero de pie. Pónganse de pie. Y nuestro deseo, jóvenes, pues es que estos eventos, estas conferencias que hacemos, queremos que den fruto, queremos que haya un propósito en lo que estamos haciendo. Y yo quiero orar por 3 personas en el sentido de 3 grupos. El primer grupo que les voy a pedir, si quieren venir acá adelante, y yo sé que algunos si tienen un poquito de temor, pues está bien, puedo orar por ti como quiera. Pero yo quiero orar por los jóvenes cristianos que un día entregaron su vida al Señor y que a través de estas enseñanzas ha entendido que tiene que reafirmar su camino con el Señor. Yo sé que esto será un desafío para tú pasar adelante porque a veces no queremos que nadie sepa que estoy medio tibio en el Señor. De todos modos voy a orar por ti, pero el hecho de que te pido que vengas adelante, pues es un acto de valentía también. Es un acto donde te vas a interesar más por agradar a Dios que los que piensan los demás. Yo te quiero pedir, si quieres pasar aquí delante, yo quiero orar por ti. También quiero orar por aquellos que no conocen al Señor. Estoy seguro que aquí pues hay quienes no han entregado su vida al Señor, hay muchos jóvenes y hoy es un buen día para aprovechar. Yo tengo un dicho que lo uso mucho cuando estoy predicando
Jesús, cuando en Juan 4 dice que le era necesario pasar por Samaria, y de una manera soberana, cuando Jesús atraviesa el territorio de Samaria, Jesús va caminando, la mujer del pozo, la samaritana, llega exactamente cuando Jesús está ahí. Pero Jesús sabía que se iba a encontrar con ella. ¿Por qué? Porque Él dijo, me es necesario pasar por ahí. El Señor ha dicho hoy, me es necesario pasar por aquí para encontrarse contigo si no lo conoces, si no has entregado tu vida al Señor. Y también quiero orar por ti. Quiero pedirte que cierres tus ojos, porque yo sé que le va a dar un poquito de temor. Si tienen un deseo de que oremos por ustedes. Y la razón por qué les pedí que si quieren pasar aquí delante es porque también queremos los pastores orar por ustedes. Si quieres reafirmar tu vida con el Señor, si quieres que oremos por ti para que tu vida reciba fortaleza de Dios y seguir adelante, pasen adelante. Señor, estamos aquí en esta conferencia, Señor. Y sabemos que no hay coincidencia, Señor. Tu palabra, mi Dios, es poderosa. Tu palabra salva, transforma. Y queremos, Señor, que estos jóvenes, los que ya entregaron su vida a ti, Señor, que se afirmen, que sean fortalecidos en este momento. A cualquiera nos puede pasar que en el camino nos desanimamos. Puede haber pecado también, no sabemos. Y te pedimos que tu consuelo y compasión esté sobre esos jóvenes. Toca sus corazones, mi buen Dios. Ministra sus vidas, Padre Santo. Afirma sus pies. Afirma sus pies para que sigan perseverando en tu camino, Señor. Dios mío, la lucha sobre la vida de los jóvenes es todos los días, es una lucha muy difícil. Pero tú has prometido, Señor, que tu Espíritu Santo, mi Dios, nos dará la fuerza para seguir adelante. No tengas temor, joven, y pasa adelante si lo necesitas. No es obligatorio, pero Dios quiere orar por ti. El Señor quiere darte vida, fuerza. Queremos orar por ti. Dios mío, Padre Santo, extiende tu favor en esta hora. Mira a los que no te conocen, Señor. Los que no te conocen, que han escuchado el Evangelio y han pospuesto, Señor, dar sus vidas, entregar sus vidas a ti, Señor. Ayuda a estos jóvenes que necesitan nuevas fuerzas, Señor. Necesitan ser fortalecidos. Necesitan reafirmarse en el camino. Y necesitan recibir el perdón y la compasión que viene de ti, Señor. Sabemos que nos avergonzamos cuando pecamos también, pero todos hemos cometido errores. Todos en algún momento hemos cometido pecado. Por eso mi oración es que haya una confesión también. Confiesen si le han fallado a Dios. Dígale: Señor, te he fallado. Te he fallado, Señor, pero quiero seguir. Quiero seguir, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús. En el nombre de Jesucristo, Señor. Trae fortaleza en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, ayúdalos, Señor, a esos jóvenes que están luchando cada día, Señor. Cada día en su soledad están luchando, mi Dios, con confusión, conflictos emocionales. Gracias, Señor, por este tiempo. Glorifícate, Señor, y muéstrate al corazón. Tu palabra dice que tú no rechazas el corazón quebrantado, contrito a tu presencia, Señor. Seamos humildes, jóvenes, y reconozcamos que necesitamos de nuestro Dios. La puerta está abierta. Si no conoces al Señor, si no conoces a Jesús, en esta hora Él te dice que entregues tu vida a Él, que te rindas
a sus pies y permitas que Él no solo te dé salvación eterna, sino vida nueva también. Que puedas vivir una vida íntegra, llena de los frutos del Espíritu Santo, una vida en santidad, una vida que refleje luz en este mundo. Porque yo sé que tienes amigos en tu escuela, en tu trabajo, que no conocen al Señor y que también están pasando dificultades. Los que se quedan atrás, levante sus manos y desde allí ore por sus hermanos. Ore por ellos, pídale al Señor también, porque a cualquiera nos puede pasar que en el camino caemos en desaliento. Caemos en desaliento y queremos hacer lo correcto ante Dios. Toca los corazones, mi buen Dios. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Podemos decir una vez más: yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Oh, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir: no te condeno, vete ya. Alcé mi rostro para verte y en tus ojos pude ver todo tu amor. Puedes decirle conmigo: gracias, Señor, por tus palabras de amor. Oh, gracias. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Oh, gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Oh, gracias, gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Oh, gracias, Señor. Oh, gracias, Señor, por tus palabras, oh Dios, de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Oh, Jesús, oh, ya no quiero ser igual. Transfórmame, Señor. Vive en mí, Señor. Porque hoy levantas tus manos al cielo y rindes tu corazón a Él. Entrega esos malos deseos que quizás una vez moraron en ti. Levanta tus manos y dile al Señor cuánto le amas. Que tu deseo hoy es caminar
caminar en rectitud para Él. Que tu deseo hoy es vivir conforme a su corazón, con una nueva vida, una nueva manera de pensar. Ya no más una vida de pecado, una vida de indecisiones, de incertidumbres, ya no más temores. Entrega tu corazón al Señor, porque Él quiere traer vida en abundancia. Yo viví en mis pecados, el enemigo noche y día me acusaba sin parar. Puedes decirle, pero a tus pies me humillé, tan solo te escuché decir, no te condeno, vete ya. Vamos a hacer mi rostro para verte, y en tus ojos pude ver todo tu amor. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Oh, gracias, oh Señor. Gracias, Señor. Has perdonado todo lo que soy. Oh, gracias, dile. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Gracias, Señor, has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor. Quizás eres un joven que ya caminabas en el Evangelio, pero en algún momento de tu caminar algo sucedió, que tu corazón comenzó a enfriarse, que tu corazón dejó de sentir esa pasión por el Señor. Y si este es tu caso, por lo que sea que haya sido, pide al Señor que encienda ese fuego en ti, que avive ese fuego, esa pasión, pues buscar su palabra, por leer su palabra, meditar en ella, y que a pesar de tu edad, todos aquellos que te rodean vean que eres de impacto, que Dios vive en ti, que hay algo diferente. Oh, Señor, aviva el fuego. Oh, Jesús, oh, ya no más pecado, ya no más tristeza, ya no más temor. Hoy tú vives en mí. Oh, tú vives en mí. Soy nuevo en ti. Soy nuevo en ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Oh, gracias.
Podemos decir por última vez: gracias. Gracias, Señor. Vamos, díselo. Por tus palabras de amor. Vamos, cántale al Señor. Dale gracias a Él. Gracias, Señor. Has perdonado todo lo que soy. Oh, gracias. Gracias, Señor, por tus palabras de amor. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Has perdonado todo lo que soy. Gracias, Señor. Y si hoy estás agradecido con el Señor por lo que hizo en tu vida, porque das un fuerte aplauso y te gozas junto con el Padre, porque has hecho una buena decisión, has tomado la mejor decisión de tu vida, entregar tu vida al Señor. Amén.